voy a ofender a alguien. Porque cuando uno va a otros países, el idioma cambia, las palabras tienen diferente significado. Entonces me di cuenta y recordé que estar en un país que no es el propio, hay cosas que hay que transicionar en ello. E inclusive una de las cosas que descubrí en Chile es que aparte de que la comida está súper rica, es que allá las empanadas tienen camarón, tienen carne, en fin, la empanada es una de las cosas que más comen allá y no son así chiquitas como las que típicamente hacemos de cajeta o de piña, pero son acá tamaño stripes. Okay. Así es que porque son una comida completa, o sea, son cosas que ellos hacen ahí completamente. En fin, tuve la oportunidad de conocer de gente, escucharlos hablar, y es un país en el cual obviamente es frontera con otros países, así es que la diversidad de ecuatorianos y de colombianos y de argentinos había bastantitos, en fin, una bendición escuchar y todo ello y estar ahí presentes con ello. El video que acaban de ver obviamente, y no sé si sepan esto o recuerden, pero el día de mañana es lo que se le llama en Estados Unidos President's Day. Es el día del presidente o de los presidentes. Esa celebración en nuestro país, que es un día festivo para muchos, está o lleva a conmemorar el nacimiento del primer presidente de esta nación, que fue George Washington. Y para mí, pensar en mi experiencia en Chile por una semana, el conocer, el escuchar, el aprender, el ver los testimonios de personas que sirven alrededor del mundo en diferentes ámbitos, estuve una semana completa trabajando y predicando a muchachos entre los 24, 25 a los 18 años de edad. Entonces, una de las cosas que, aparte de la cultura, del idioma, costumbres, la otra cosa que recordé o me recordó la situación es que está creciendo cada vez más el abismo en edad, donde estos muchachos no solamente ya son de la edad de mis hijos, pero los 3 campamentos anteriores fueron de niños más chicos, que ahora ninguno de mis hijos calificaría para estar en los campamentos porque ya mis hijos ya son más grandes. En fin, el punto es que ya me recordó lo viejo que me estoy haciendo, o lo viejo que estoy. Y pensar en esa separación en un momento dado, cultural, por edad, costumbres, en mi mente, pensando Dios mediante el día de mañana con este día de los presidentes, es que es inevitable pensar en la nación cuando el primer presidente se estableció, cuando se forma esta nación, y pensar en el presidente que tenemos o en la nación que somos hoy en día, es algo así similar como mi edad. Cada vez está avanzando el abismo en similitud, ¿no es cierto? Somos una nación bastante diferente. De tal manera que así como estuve ahí en Chile y entro como una persona forense, como una persona que no pertenezco a la nación, estoy de visita, así creo que es el fenómeno de nuestra nación. Pienso que nuestra nación gradualmente nos está haciendo sentir como personas que no pertenecemos a la nación. Hace algunos años, y para ilustrar esto, hace algunos 2 años mi esposa y yo estuvimos en Nueva York y fuimos a visitar el museo de lo que se le llama Ground Zero, que es donde estaban las Torres Gemelas, obviamente antes de la tragedia de septiembre 11. Y ahora es un museo. Otras cosas, pero hay un museo en particular. Y es un museo en el cual es impresionante, pero también te impresiona mucho la cuestión emocional. A caminar por los pasillos y ver todo lo que tienen ahí. De tal manera que llega un momento en el cual llegas a una sala, ahí en ese museo, donde están todos los nombres de las personas que fallecieron trágicamente a través del ataque a las Torres Gemelas. Cientos y cientos y cientos y cientos de personas. La ironía de ello es que pensando en lo que la disputa o la cuestión transición que está viviendo Nueva York en su legalización de ahora, no solamente del aborto, pero moverlo hacia qué, ahora hasta el momento de concepción, sí, y inclusive el estado de Virginia está haciendo eso, es que irónicamente, y eso es donde voy cuando digo que Estados Unidos es el campo misionero, es que dentro de la lista de las personas que fallecen, que están enlistadas ahí en Ground Zero, aparecen 11, no nombres, pero 11 placas de personas o de niños no nacidos. Porque aparentemente entre las personas que fallecieron trágicamente en los ataques terroristas había 11 mujeres embarazadas. Entonces hay 11 nombres o 11 personas no nacidas que están enlistados ahí. Pero luego culturalmente decimos que no son personas. ¿Sí? Porque estamos legalizando aborto, porque no son personas, o sea, no estamos cometiendo asesinato cuando una persona comete un aborto. ¿Qué es el punto? El punto es esto. El punto es que nuestra cultura, nuestra nación en particular, se ha convertido en un campo fértil para el evangelio, donde el evangelio no es el epicentro, el evangelio no es el punto de referencia en lo que hacemos, que eso es parte o la mitad de la tragedia de nuestra nación. La otra parte o la otra mitad es precisamente lo que acabo de decir, es la confusión que acarrea todo ello.
Es que estamos legalizando cosas que nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos van a tener que enfrentar cuando nosotros ya no estemos aquí, porque hicimos o tomamos ciertas decisiones que obviamente fueron en contra de los principios, pensando en el día del presidente mañana, con los cuales establecieron esta nación, valores que se abrazaron aquel tiempo, que han cambiado. Y otra vez, escuchen lo que estoy diciendo, no estoy implicando que la nación o la generación era mejor en aquel tiempo que es ahora. No es lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que hay que regresar a lo que hacíamos antes. Todo lo que estoy diciendo es que en el momento en el cual el evangelio de Jesucristo no es el punto de referencia, todo puede pasar, todo puede suceder. Del momento en el cual Cristo no se encarna a través de su iglesia, y entre paréntesis hablando de iglesias, ¿ya vieron el reporte de las víctimas a través de las iglesias bautistas del sur, Southern Baptist Churches? El reporte que se hizo de abuso sexual, lo que ha habido en las iglesias, en fin, para donde querramos ver, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener cuidado de no estar viendo la paja en el ojo del gobierno cuando no vemos la viga en el ojo de la iglesia. ¿Sí captamos eso? El punto simplemente que quiero que entendamos es esto, es que somos una generación en la cual potencialmente podemos estar en lo opuesto a lo que es la serie de estos días. La palabra en inglés es la palabra encouraged, la palabra en español sería la palabra motivado, o tener ese deseo de hacer cosas. La realidad es de que en un momento dado nuestra tendencia es que si analizamos la situación en el hogar, en las finanzas, en la relación interpersonal, tal vez en el trabajo, y vemos que estamos, ¿qué es lo opuesto a motivado? Desmotivado o desanimado. Una persona que simplemente no desea continuar o no le ve caso por el cual continuar. Si ese es el caso de nosotros, observen que la tendencia de nosotros es típicamente tratar de ponernos una vez más en el contexto de motivación. La palabra de Dios nunca está basada en que el hombre se sienta motivado. La palabra de Dios está basada en que Cristo es aquel que Él ilustra lo que es estar motivado. ¿Por qué? Porque si observan ustedes la palabra de Dios, especialmente la carta de Filipenses, que es la que vamos a estar hablando por las próximas semanas, es de que es una carta en la cual estas iglesias en esta provincia de Filipo, específicamente quien escribe esta carta, que es Pablo, están en un epicentro, están en lo que se le llama en inglés perfect storm. En español se traduce como ojo del huracán. Es donde está un tipo de encrucijada, un tipo de encuentro de tormentas o de calamidades que lo hace precisamente estar todo menos motivado. ¿Por qué? Varias cosas, y aquí es donde está el contexto de la carta. La primera es de que esa es una carta de prisión. Pablo está encarcelado. Y pensar en el encarcelamiento de Pablo no solamente es trágico porque una vez más los romanos abusando, siendo los bullies de los judíos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Pensar en la crucifixión de Jesús y escuchar a Jesús decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es la clásica frase o la clásica experiencia de un judío más clamando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pidiendo ayuda por el abuso de los romanos. Entonces, en la mente, si tú eres un judío en este tiempo y sabes que tu pastor o tu líder o el fundador de esas iglesias está encarcelado, es como decir, aquí vamos otra vez, la misma historia, la misma situación, otra vez los romanos haciendo las suyas. Es una cosa que es parte del ojo del huracán. La segunda cosa que para esas iglesias pueden potencialmente estar desanimadas, desmotivadas, si existe esa palabra, es que hay una confusión doctrinal. Hay una confusión. La iglesia está confundida en su doctrina, en su entendimiento. La iglesia está confundida en su estructura. La iglesia está confundida simplemente. Entonces, no líder y aparte liderazgo corrupto o liderazgo que produce confusión es el caso perfecto para que eventualmente esta experiencia de no tener motivación los lleve, y en este caso, a relaciones no saludables. Aquí decimos que las relaciones deben de ser saludables cuando la persona es motivada o está motivada. Para nosotros no es que la iglesia se motive, para nosotros no es siquiera que Pablo se motive, para nosotros es entender que Cristo es la persona motivada, que Cristo es la persona que a través del evangelio Él constantemente nos recuerda, y en este caso a través de Pablo, a través de los filipenses, que Él es la razón. En otras palabras, escuchen esto, no estamos aquí para predicar una serie que queremos que Estados Unidos regrese a una actitud, a un pensamiento mejor, que nos elevemos de donde estamos y que salgamos de esta situación. Ese no es el punto. Estamos hablando de la transformación de la vida del hombre. Una de las cosas que va a motivar a Pablo o va a hacer que Pablo esté motivado aun cuando está encarcelado, Pablo lo va a decir, lo vamos a escuchar a través de esta serie, es de que Pablo va a decir lo siguiente: yo estoy en prisión. Pablo está diciendo, yo estoy en prisión. Probablemente ya no voy a salir de aquí. Mi salida de aquí es para literalmente que despeguen mi cabeza de mi cuerpo, va a ser decapitado. Pero Pablo está diciendo, el evangelio no está en prisión. El evangelio no está encarcelado.
Entonces, Pablo nos va a enseñar que su encarcelamiento va a ser lo que va a usar el Señor para que el Evangelio se proclame. Entonces, yo no sé si esta mañana tú te sientas encarcelado con tu salud, con tus temores, con tus situaciones que estás viviendo o que has vivido. No sé si ahorita te sientes prisionero de tal vez la falta de perdón, tal vez la falta de perdonarte a ti mismo. No sé dónde estás, pero lo que estamos por ver es de que nuestra condición, independientemente cual sea, a la luz del Evangelio va a ser literalmente el trampolín, va a ser la base para que su palabra, no tanto la persona, ¿verdad? Porque Pablo, otra vez, no estoy diciendo que la motivación de Pablo es que alguien va a pagar la fianza y los romanos van a condescender y lo van a dejar libre y va a regresar a la iglesia y la iglesia crece y va a establecer más. No, todo lo que estoy diciendo es que Pablo dice, yo estoy encarcelado, el Evangelio no. Eso es lo que produce en Pablo una palabra que va a ser constante en el libro de Filipenses, es la palabra gozo. Gozo, gozo. Por lo tanto, ustedes leen versículos 1 al 3, que no vamos a leer por cuestión de tiempo, porque vamos a empezar en el 4, es que Pablo habla acerca de su gratitud. Y parte de su gratitud, si tienen ahí una Biblia, es la siguiente. Pablo va a decir en todas mis oraciones, ¿qué es lo que dice él? Mis oraciones es, en otras palabras, observen que la bendición de esta motivación que el Espíritu de Dios da a Pablo en sus circunstancias de calamidad, en el ojo del huracán, es aquella que le ayuda a él a no solamente ser libre de la ira de Dios. Y otra vez, no tengo el tiempo para hablar de esto en detalle, pero muchos de nosotros hasta la fecha creemos y tenemos como por debajo de, como por una subcultura de la cultura, de que creemos que cuando pasamos por calamidades es por algo malo que hicimos. Pasamos por tragedias es porque Dios está enojado con nosotros. ¿Les ha pasado eso? ¿No se han sentido así alguna vez? De que si Dios me está bendiciendo es porque estoy yendo a la iglesia, porque estoy diezmando. Pero si dejo de ir a la iglesia y si a lo mejor hay problemas en la casa o no sé, algo que hice, están regresando a mí las consecuencias. Pablo obviamente no percibe la vida así. Porque Pablo lo que dice es que la salvación de mi vida no es solamente de la ira de Dios, de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, que es lo primero de lo cual somos salvos, pero dice, ¿soy salvo de quién? De mí mismo también. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, por experiencia propia, Pablo sabe, porque está hablando a iglesias o a reuniones de cristianos donde el contexto es judíos convertidos al evangelio, griegos convertidos al evangelio, romanos convertidos al evangelio. Entonces la iglesia está llena de personas que han sido salvas, pero hay una posibilidad muy grande, que es parte de la confusión, que no han sido salvas de sí mismos, que cuando entraron a la iglesia o a la relación de pacto, cuando entraron a esta experiencia de salvación, o tal vez al matrimonio, o tal vez a la crianza de los hijos, cuando entraron en ellos, entraron todavía queriendo imponer su personalidad. Entonces es el tipo de persona que se acerca a una iglesia, si la iglesia es como yo digo, cuando yo digo y la hora que digo. Me quedo en el matrimonio siempre y cuando el matrimonio funcione como yo digo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos esa mentalidad de que Dios me ha salvado para que mi persona sea la que sea exaltada. Y Pablo está diciendo, parte de la salvación que yo tengo no es solamente de su justicia, de su venganza, de su ira, que obviamente ha sido puesta en Cristo y Cristo la absorbió en un madero, en una cruz, pero ahora Dios me ha liberado de mí mismo de tal manera que los romanos no me pueden hacer nada. Porque Pablo va a decir eventualmente, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Porque ahora tengo la libertad, ven eso, tengo la libertad que aunque estoy encarcelado, puedo orar por ustedes. Aunque ustedes como iglesia hasta cierta manera me han defraudado, porque ustedes como iglesia están desanimados, ustedes como iglesia están confundidos, ustedes como iglesia, hablando de los filipenses, en un momento dado no están haciendo lo que les pedí. No sé si como padres les ha pasado eso, que sienten un poquito desanimados con los hijos. Dice él, oro por ustedes. Y mi oración, observen eso, mi oración tiene que ver que la hago con ¿qué? No porque ustedes me van a sacar de la cárcel, no porque ustedes, esto es importante, no porque ustedes eventualmente van a abrazar lo que estoy diciendo y se van a convertir en una versión mejor de lo que son. La razón que oro con alegría es que porque para mí el gozo es una decisión que tomo no basado en mis circunstancias. Es algo que Cristo, el que motiva, el motivador, el alentador, ha puesto en mí. Entonces, todo lo que quiero que entendamos esta mañana es que la conversación de Pablo inicia
en algo que tiene que ver con esto, el todos ustedes. La cuestión de Pablo, y pensando en nuestra hermosa nación, pensando en países como Chile, Sudamérica, Centroamérica y el mundo en sí, es que tenemos una corriente de la cual no estoy en contra de esta corriente, pero no creo que va a funcionar, nunca ha funcionado y no le veo buena esperanza a ello. Y es el concepto de inclusividad, es el concepto de que nos abracemos unos a otros, seamos hermanos y nos unamos. No estoy en contra de ello, pero mírenme tantito. La realidad es que el todos ustedes, este concepto de inclusividad tiene que ver con los primeros versículos. Los primeros versículos, Pablo dice que él está hablando a los santos en la iglesia de Filipos, que es el punto de que el etiquetarnos o el llamarnos santos no es la ausencia de pecado, no es la ausencia de lo opuesto a alegría o gozo. Sí, lo opuesto a alegría o gozo sería que luto, sufrimiento. ¿Sí? Esta palabra no es la ausencia de luto, es la presencia de una identidad nueva. Entonces, cuando Pablo dice que son todos ustedes, es que en Cristo hemos sido puestos, hemos sido santificados y hemos sido puestos aparte. Es el concepto de santificación en ser puestos y ser consagrados. Piensen en el concepto del matrimonio. En el matrimonio, cuando decimos acepto, acepto y nos ponemos el anillo, es que esa persona, la que ahora es mi esposa o mi esposo, está siendo seleccionado aparte, exclusivamente ¿para quién? Como país todavía no hemos legalizado la poligamia. Pienso que eventualmente lo vamos a hacer, pero mientras no se legalice, es ilegal que un hombre o una mujer tenga múltiples esposos o esposas, ¿verdad? Entonces el concepto del matrimonio es exclusividad, es el concepto de ustedes. En otras palabras, la razón de ustedes, la razón de ser incluidos es para algo mucho más grande que simplemente ustedes. El punto aquí no es homogeneidad. El punto aquí es que cuando nos veamos simplemente tengamos gozo todo el tiempo. El punto aquí no es simplemente adaptar nuestras costumbres y llevarnos bien simplemente. Ese no es el punto, todo es importante. El punto aquí es entender que nuestra unidad en el hogar, en la iglesia, en tu vida, independientemente esa unidad te recuerde que has sido seleccionado para algo mucho más grande que tu misma persona. Y eso es lo que produce en Pablo, ¿qué cosa? De tal manera que Pablo, observen cómo lo ilustra, dice, es porque ustedes y yo hemos participado en ¿qué cosa? No hemos participado simplemente en limar nuestras asperezas y llevarnos bien y perdonarnos y bueno, me voy a quedar aquí en la iglesia, pero ojalá no me lo vuelvan a hacer. O esta vez, como ya nos cambiamos de 7 iglesias y ya me divorcié 2 veces, o un hijo no lo tengo aquí porque salimos de pleito. Sí, otra vez, todas esas cosas son importantes y podemos hablarlas y es importante que nos llevemos bien. Pero observen que la razón que nos ha hecho participar, ¿qué es cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es simplemente la persona de y la vida y el estilo de vida de Cristo. Ese es el evangelio. Es lo que Cristo dijo de su persona y es lo que Cristo hizo con su persona. Es el evangelio. Entonces lo que nos une no es ni tu persona, ni mi persona, ni que ya te perdoné, ni que tú me perdonaste y que ya nos vamos bien. Eso no es lo que nos une. ¿Por qué? Porque ustedes sabemos esto, que aun cuando nos perdonemos unos a otros, que tenemos que hacerlo y debemos de hacerlo, eventualmente nos vamos a volver a ofender. Se llama matrimonio, ¿no es cierto? Eventualmente sucede otra vez. ¿Qué es el punto? El punto es que la razón que nuestras vidas se mantienen y participan es por el evangelio del cual ustedes lo recibieron desde el primer día y hasta ahora. Dice él, es por eso, porque nuestra identidad en Cristo es tal, que es el evangelio. Es por eso que ahora estoy, ¿qué cosa? Es el concepto de un pacto, es el concepto de la seguridad, es el concepto de afirmación de algo. Este convencimiento que tengo no está basado en que ustedes dan evidencias que han cambiado, dice Pablo. Este convencimiento que tengo no es porque conforme hemos orado, Dios va a responder a la oración y voy a salir de la cárcel. Ya se los dije hace un momento, Pablo no va a salir de la cárcel. ¿Me explico? ¿Qué es lo que le hace sentir esa afirmación, esa seguridad? Su seguridad está basada en que Él, no ustedes, Él, no yo, Él, no el gobierno, Él, no la iglesia. ¿Quién es Él? Cristo, el que comenzó toda buena obra. Recuerden lo que estábamos leyendo, ¿sí? Es que ustedes han participado en el evangelio desde el primer día. ¿Qué es el primer día? Es el día cuando Él empezó la obra en ustedes, la obra de salvación. Les dio esa identidad, esa separación. Cuando dijimos ahorita, todos ustedes que somos santificados, la santificación no es la ausencia de pecado. La santificación es como el matrimonio, es el ser
puestos aparte para algo específico. Entre paréntesis, el algo específico es simplemente la persona de Cristo. Es el concepto de predestinación, ¿sí? La predestinación, divida la palabra. Predestino es un destino que está preestablecido. Entonces, tu salvación, si eres salvo, tú fuiste predestinado para, ¿qué es el destino de la salvación? No es el cielo, es similitud a Cristo en la tierra. Entonces, la predestinación es simplemente que antes de la fundación del mundo fuiste elegido para ser semejante ¿a quién? A Cristo. En otras palabras, traducción. Fuiste predestinado to get over yourself. Fuiste predestinado para que dejaras de pensar en, y créemelo, nadie va a agradecerte más a ti y a mí que literalmente dejemos de pensar nosotros que nuestros hijos y nuestras esposas. ¿No? ¿Sí? Nadie. Las personas más cercanas a nosotros son las que más se benefician cuando crecemos en similitud a Cristo, porque no crecer en similitud a Cristo es pedir que otros sean semejantes a mí, y eso nunca ha funcionado. De tal manera que ahora entendemos que Él dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? En otras palabras, esto es lo que quiero que entendamos. Pablo, su convicción, su afirmación, su confianza en medio de caos, de calamidad, en medio de, otra vez, que su vida está encarcelado, que el evangelio no está encarcelado, que él está limitado, el evangelio no está limitado, es que el que comenzó la buena obra, la obra de él es que él, predestinación, arbitrariedad, soberanía, él escogió incondicionalmente a su iglesia. Pero el haberte escogido con un amor incondicional, Pablo está diciendo, no implica una relación incondicional. Toda persona que ha iniciado o que está dentro de la obra, buena obra que él ha iniciado, es el tipo de persona, no necesariamente que vive una vida en perfección con Dios, pero recuerda constantemente que tu predestinación, el hecho de que tú fuiste elegido por Dios para ser salvo, significa que fuiste salvo para, Antiguo Testamento, una vida de servicio. Salvo, Nuevo Testamento, para similitud a Cristo. Entonces no somos salvos simplemente para que nos llevemos bien, para que la cosa funcione todo el tiempo. No fuimos salvos simplemente para tener un cosmic butler, que decimos, un sirviente cósmico. Fuimos salvos para entender y mostrar al mundo que la elección de Dios es para entender que su relación con Dios siempre tiene condiciones. Matrimonios no saludables. Véanme tantito. Matrimonios no saludables, relación de padres e hijos no saludables son el tipo de relación matrimonial o de crianza de los hijos que pensamos que amar a los hijos incondicionalmente implica que pueden hacer lo que quieran con la relación. Mujeres y hombres que entran a mi oficina y traen un caos en su vida, el problema típicamente fue que hubo una confusión en esta terminología. ¿Sí captamos eso? Amar a Dios incondicionalmente es entender que los parámetros de la relación en la cual es la obra que Él empezó en mí, su perfeccionarla, su terminar esa obra, es entender que y aquí es donde, otra vez, no voy a pedir disculpas, pero voy a tener que hablar del evangelio de la prosperidad, ¿ok? Aquí va el asunto. La perfección de la obra, el cumplimiento de lo que Él empezó, implica dos cosas: que en el presente todo lo que tengo es una legalidad de mi identidad en Él, de que independientemente qué pase, independientemente estoy encarcelado, independientemente si separan mi cabeza de mi cuerpo y me decapitan, independientemente cómo sea esto trágico y esté en el ojo del huracán, Él la va a terminar basado en lo que Él ya ha hecho en mí. Yo he sido justificado a través de la fe por Cristo Jesús. No soy justificado por la fe, soy justificado a través de la fe. ¿Tengo que explicar eso? No tengo que explicar. Una vez más, no soy justificado por la fe, sino en otras palabras, quien me justifica es Cristo. El vehículo a Cristo es la fe. Porque hay muchas religiones en el mundo que tienen mucha fe. Hay gente que tiene fe todo el tiempo, pero la fe no justifica. ¿Quién justifica? Cristo justifica. La fe simplemente es el vehículo a llegar a Cristo.
Entonces, para mí hablar acerca de este perfeccionamiento en mi vida, que Él termine la obra que Él ha empezado, es entender que en este momento, en el presente solamente tengo la identidad y tengo el convencimiento basado en lo que Él hizo en la cruz y basado en que yo entregué mi pecado y Él entregó a mí su justicia, de que ahora no solamente soy una persona perdonada, pero soy vista como alguien que nunca ha pecado. ¿Sí vemos la diferencia? Son dos cosas muy diferentes esas. Es en ello en lo cual yo entiendo que en el presente solamente tengo mi legalidad ante Cristo, independientemente de cómo me siento, independientemente de que dicen otros a través de mí, o independientemente las consecuencias que estoy viendo de mi vida anterior. En el futuro, hablando de este perfeccionamiento, es que tengo todos los beneficios del Evangelio. ¿Qué es el punto? Ven tantito. Que hoy en día el Evangelio de la prosperidad dice que lo que viene en el futuro lo puedes obtener ahorita. Si oras con fe, si das tu ofrenda, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. La realidad es que mucha gente no sana, ¿no? La realidad es que mucha gente hoy en día está viviendo las injusticias de un mundo quebrantado. La realidad es que hoy en día las circunstancias, hablando de Pablo, es que no va a salir de la cárcel. La realidad es que Pablo está hablando de estas iglesias porque la persecución viene detrás de ellos. La cosa no va a mejorar. Y Pablo está diciendo, aquel que le inició, eventualmente, ¿cuándo? Qué bueno que me preguntaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora, escuchen esto, porque aquí es donde Pablo, si yo soy un judío y estoy leyendo esto, es cuando yo digo, no, déjalo en la cárcel, no, ni lo saques, que este chavo está loco. O sea, por eso lo metieron a la cárcel, si soy judío. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando pensaban en el día del Señor, el judío pensaba que iba a venir una intervención divina. Alguien que endereciera las veredas, alguien que estableciera el reino de Dios como lo hizo el rey David, alguien que nos llevara a la supremacía y fuéramos el epicentro de la adoración y las naciones vinieran a adorar al único Dios verdadero en Jerusalén, en el templo. El problema con Cristo es que Cristo no es simplemente una intervención divina, Cristo es una persona divina. ¿Sí ven la diferencia? Nadie esperaba a una persona divina. Los judíos pedían ¿qué cosa? Una intervención divina. ¿Será posible que esta mañana parte de nuestra desilusión, parte de nuestro desánimo, es que en medio de nuestra necesidad hemos orado por una intervención divina, lo cual no estoy en contra y Dios lo puede hacer? Pero ¿será posible que hace 2000 años el mismo Cristo que habla a Pablo en su camino a Damasco es el Cristo que eventualmente le va a decir, bástate en mi gracia? ¿Qué implica ello? Que la bendición de la oración no es que Dios responda a la oración. La bendición de la oración es que al final obtenemos a Dios. Esa es la bendición. La bendición es simplemente la persona que está accesible a nosotros, de tal manera que cuando pensamos en el día de Cristo Jesús, para el judío no era simplemente una intervención divina, era literalmente una persona divina. Esta mañana yo oro y he pedido y he orado para que cualquiera que sea la necesidad, lo hemos cantado, lo hemos orado, lo estamos predicando, el Señor intervenga y haga la obra. Pero será posible que esa obra se mueva a través de la persona de Cristo Jesús en su divinidad. Pablo es aquí donde él simplemente concluye con esto y va a decir esto, que una vez más, ese amor y esa relación incondicional nos lleva a esto. Es justo que yo piense, es justo ahora que esto es lo correcto por hacer. En otras palabras, hemos hecho lo incorrecto muchas veces, pero hacemos lo correcto. Lo correcto es que yo piense así de todos ustedes, no porque han mejorado, no porque mejoraron su conducta, no porque ustedes se sienten mejor, pero es porque ahora yo los llevo ¿dónde? Ahora, aun cuando en un momento dado me han decepcionado, aun cuando se han decepcionado entre ustedes, aun cuando están desanimados, aun cuando hubo puñalada por la espalda, aun cuando, y entre paréntesis no hay garantía para el futuro, puede suceder otra vez, dice Pablo, los lleno en mi corazón, pues ya sea que me encuentro preso, lo cual me encuentro, o me encuentro defendiendo, haciendo una apología a esa defensa de la fe, dice, y confirmando ¿qué cosa? No abogando por mí mismo, abogando simplemente ¿por quién? Por el Evangelio. Por eso estoy escribiéndolo a ustedes, porque ustedes han mezclado el Evangelio, dice Pablo a los filipenses. Dice, todos ustedes, una vez más, el concepto de pluralidad, de inclusividad, todos ustedes participan conmigo ¿de qué cosa? En otras palabras, si lo que es justo, lo que es lo correcto es la gracia. Lo que es lo correcto es que yo piense en la gracia. Lo que nos hace
hace que usted esté en mi corazón no es que nos llevamos bien, es la gracia. Lo que encierra toda esta conversación es literalmente la gracia. Es que Pablo llega a la conclusión de que el amor de Dios y la misericordia de Dios es que lleguemos a ser uno. De que esta unidad no es simplemente, otra vez, no es simplemente de que como nación, como familias, como iglesia, no expresemos lo que sintamos y no veamos la cosa diferente. Es el hecho de que lo que nos une es el evangelio, es la persona de Cristo, es la obra de Cristo traducida en gracia, traducido en que ahora la gracia es simplemente entender que la condición de la gracia es que no la puedo exigir. La condición de la gracia es que somos merecedores de la justicia de Dios, de que hace 2000 años en su misericordia Él puso su justicia en Cristo, y a mí me da esa gracia donde ahora la libertad que tengo no es simplemente de que puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad. Libertad es que ahora tengo la oportunidad a través de Cristo, de su obra, de su gracia, de ser uno en mi hogar, de ser uno con mis hijos, de ser uno con la iglesia. En lugar de constantemente recordarnos y justificar por qué estamos divididos, justificar por qué no podemos tolerarnos, porque simplemente es como yo pienso, cuando yo pienso y la manera en que yo pienso. El apóstol Pablo nos va a retar esta mañana diciendo, ese es el concepto en inglés de un oath, de un pacto, de algo que, si pueden irse a los tiempos medievales, cuando había un edicto del rey, el rey con su anillo en cera, y cuando ese papel tenía el anillo, el sello del anillo, no hay vuelta de hoja, eso se tiene que cumplir. Es lo que está diciendo. Dios ha sellado, Dios ha puesto esto en sí mismo, de tal manera que de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor, en este caso de Cristo Jesús. Si acaso tú estás en este lugar y estás casada, estás en este lugar y deseas casarte, estás en este lugar y estabas casada, o tal vez estás criando hijas, nietas, yo quiero invitarte a que observemos, damas, y ahorita hablo a los varones, pero damas, observen que toda esta fidelidad de Dios es para producir un amor entrañable. Otra vez, un amor entrañable que literalmente sea, ¿qué cosa? Entonces, damas casadas, damas solteras otra vez, el amor hacia el esposo, hacia el ex esposo, a los hijos o a los nietos, tiene que tener condiciones. No existe en esta vida amor incondicional. Es algo que es lo opuesto al amor, es abuso. Siempre tiene que haber condiciones. E inclusive la manera más fácil de ilustrar esto es a través de esto. Este libro, que es la ley de Dios, es el amor de Dios en condiciones. Es su ley, ¿me explico? La diferencia de este libro en la agenda de Dios es que no existe para controlarme. La palabra condicional es para protegerme. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, manejar yo por la Ridge Road, manejar por la Cage y yo ir a 35 millas por hora, no es porque mi carro no puede ir más rápido. Es porque la condición de ese está establecido por las leyes civiles en la velocidad. ¿Es para controlarme o para protegerme? Entonces, el conocer o el experimentar el amor entrañable de Cristo Jesús es sentar en el hogar un contexto, un ambiente, una percepción, un estilo de vida. En inglés decimos worldview, una manera de ver la vida donde el entrañable amor esté basado en lo que Dios ha atestiguado en la vida de nosotros. Pablo expresa este amor de la siguiente manera. Y esto es lo que yo quiero que esta mañana nos llevemos como la invitación, de que esto es lo que pido en oración. Yo no sé dónde estás tú esta mañana y no sé si vienes con deseos de orar o que alguien ore por ti. Tal vez estás aquí porque necesitas orar por alguien. Tal vez ves la situación en el hogar, tal vez retos que estás viviendo, no lo sé. Pero independientemente, esa es la oración que deseamos dejar. Pablo está orando, Pablo está cristalizando toda su enseñanza, y eso es lo que él, en sus limitaciones físicas de estar encarcelado, en sus limitaciones físicas donde literalmente él va a ser ejecutado, él intercede y él ora y dice que el amor de ustedes, ¿qué cosa? Ya especificamos lo que es amor, ¿verdad? ¿Sí dejamos esto en claro? Entonces, véame tantito, por favor, una vez más, porque tengo que enfatizar esto. Si tú como esposa estás tolerando conducta
que está en contra de tu esposo, de tus hijos, en contra del evangelio, no estás amando a tu esposo. Eso no es amor. Si tú como dama soltera en tu relación de noviazgo estás tolerando el abuso de alguien más y viceversa, para los varones exactamente lo mismo, ese no es el amor de Cristo. ¿Sí? Dice él, tienen que amarse en abundancia cada vez más, y ese amor tiene que llevarlos a dos cosas: al conocimiento, y tiene que llevarlos a un buen. En otras palabras, el amor entre ustedes tiene que producir no simplemente el ausentar diferencias, el que se lleven bien y dejen de estar hablando unos detrás de otros a escondidas o usando los medios sociales para estarse echando entre ustedes. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, es que el amor de ustedes tiene que aumentar el conocimiento de que la persona de Cristo literalmente tiene que ser bienvenida, de que el mensaje del evangelio tiene que ser practicado, de que el estilo de vida tiene que producir en nosotros algo diferente, donde dice para que disciernan, para que tengan la intencionalidad. Ahora ustedes empiecen con el beneficio de la duda a los demás, en lugar de decir, no, ese no le confío, es que así es él. Mira, ya siempre tenemos a la persona en una lupa viéndolo y siendo legalistas unos con otros. Dice, disciernan lo que es mejor y sean puros. ¿Qué es lo mejor? Es que vivamos en pureza y vivamos de tal manera que seamos irreprochables. ¿Y todo eso para qué cosa? Una vez más, para que entendamos que cuando Cristo viene, no viene para hacer una intervención divina, viene a traer ¿qué cosa? Una persona divina. La oración esta mañana concluye así: seamos llenos ¿de qué cosa? Este es el punto. Todos sin excepción somos o estamos llenos de algo. Todos sin excepción. Nadie está vacío. ¿Sí? No existe personas vacías. En el corazón alguien reina, algo reina en la mente. Algo está haciendo la conexión que eventualmente produce un comportamiento, produce una manera de ver la vida. Y Pablo está diciendo a la iglesia de los filipenses, ustedes han vivido llenos de otra cosa, de su trascendencia, de tu trasfondo, de sus ideas prejuiciosas, de sus experiencias de niñez. Todo es importante, pero hoy en día quiero que sean llenos del fruto de justicia, que se produce sola y exclusivamente a través, no de que se lleven mejor, no de que dejen ciertas costumbres, ciertas mañas y que convenzan a otros que sean como ustedes. Se produce a través de ¿quién? A través de Cristo. ¿Qué es el punto? De que la llenura de su justicia, véame tantito, la llenura de su justicia es la obra exclusiva de Cristo. Y es por eso que he dicho una y otra, y casi cada domingo lo digo esto, de que no es suficiente ser perdonado por Cristo. Tenemos que recibir su justicia. Tenemos que llevar esa experiencia de intercambiar no solamente lo que soy, mis errores, mis temores, mi pecado, todo lo que me avergüenza, y ponerlo a los pies de Jesús. Pero ahora como cristiano es que su justicia ha sido puesta en mí, de tal manera que es por medio de Él. La razón de todo esto es para que ahora todo lo que diga, todo lo que piensa, todo lo que siento, todo lo que hago sea para la gloria y la alabanza, no de la iglesia. La gloria no es la alabanza de tu trayectoria, de tu color de piel, de cómo fuiste criado, quién fue tu pastor, quién fue tu papá y quiénes fueron tus abuelos. Eso lo podemos hablar, y me da gusto que ellos fueron tus papás, y me da gusto que esa es la iglesia donde vienes. Pero lo más importante, a través de la obra de la llenura de la justicia de Cristo, es que ahora quien recibe la gloria, quien recibe la alabanza, es literalmente ¿quién? Véame tantito. La gloria y la alabanza la recibe Dios a través de un hombre que está encarcelado. La gloria y la alabanza la recibe Dios a través de un hombre que va a ser ejecutado. Es un hombre que está viviendo las injusticias del mundo. Es un hombre en el cual parece estar abandonado. Es un hombre en el cual parece que Dios no contesta su oración. Y en medio de sus dificultades, en medio de su sufrimiento, es que Dios tiene la habilidad no solamente de cambiar las circunstancias, pero de recibir la gloria y la alabanza en medio de las circunstancias. Pónganse de pie para orar esta mañana. Padre, queremos simplemente declarar que la gloria y la alabanza ha sido tuya. Tú eres autónomo, tú eres soberano. Tú vas a ser glorificado independientemente que hagamos esta mañana o no. Tú vas a ser exaltado, has sido exaltado. Tú eres el Dios que literalmente mantienes el universo en tus manos. Cada célula, cada organismo de nuestro cuerpo, cada tendón de nuestro cuerpo, Señor, está literalmente orquestado bajo tu dirección, bajo tu gracia, bajo tu sustento. Es obvio que muchos de nuestros cuerpos, de nuestros padres, nuestros hijos, están batallando en sus enfermedades, y es por eso que simplemente clamamos para que esa llenura de la gracia
de la justicia de Cristo sea literalmente puesta en la vida de ellos. Trae la sanidad que has prometido, trae la restauración que has literalmente prometido a través de tu palabra. Tenemos ese acceso a interceder como Pablo lo hizo por otros. Intercedemos con otros. Suplicamos, Padre, para que tu misericordia venga y restaure, Señor, la enfermedad que hay. Venga y restaure, Padre, las relaciones interpersonales, donde a lo mejor, Señor, la división, el rencor, el resentimiento se han hecho presentes. Padre, esta mañana queremos simplemente invitar a que, como esta iglesia de los filipenses, sea la iglesia hoy en día aquí en esta hermosa ciudad de Far, donde, Señor, nos una la justicia, nos una literalmente la obra, la persona de Cristo. Y en el nombre de Jesús oramos para que si hubiera alguien en este momento que nunca ha abrazado, nunca ha abierto su vida a este mensaje de salvación, a esta libertad en la cual tenemos de unidad, no solamente contigo, pero unos con otros, Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Espíritu traiga esa obra redentora, esa glorificación, esa exaltación de tu reino en medio de nuestras vidas. Perdona, Señor, el pecado de nuestros corazones, restaura el gozo del cual Pablo inició hablando al principio, el gozo que caracteriza, Señor, no el cambio de circunstancias, pero literalmente el cambio del corazón del hombre. Gracias, gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos permites disfrutar de tu presencia. Oramos esto, suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.